le pido realmente y confío que el Espíritu Santo me va a guiar para soltar todo lo que quiero soltar, porque hoy es nuestra última clase. Se va EA de verano, se va EA de verano 2025, que vino bien potente, y vamos a compartir entonces vamos a empezar como todos los días, como todos los lunes hemos empezado, que esto se transformó en una hermosa rutina. Es como el jardín de infantes. ¿Vieron cuando el jardín de infantes llegan los nenes, tienen la canción, tienen cómo preparar esto, cómo preparar aquello, cómo saludarse? Bueno, nosotros tenemos algo más potente, que es nuestras declaraciones de todos los días lunes. Espérenme que con todo esto me perdí dónde está mi página para empezar, pero tenemos las declaraciones. También algunas de esas declaraciones aparecen en nuestros posteos de Facebook. Los que me quieran seguir en Facebook, es bien bueno poder estar en contactos a través de ese medio. Y la clase de hoy, vieron que siempre tenemos un subtítulo, les vengo prometiendo hablar del Génesis y hablar del generar, así que en la clase de hoy me encantó poder llamarla Adopción de hijos, subtítulo, nuestro Génesis. Vamos a las declaraciones, preparados para el bombardeo de las declaraciones en este momento. Me cuesta salir del shock, porque todavía no puedo creer que el doctor Ben haya estado con nosotros. Todavía no salgo del shock. Pero bueno, espero que hayan disfrutado. Él estaba ahí en su tiempo de descanso y quiso tomarse estos minutos. Declaración número 1. No hubo nunca un momento en la historia cuando la humanidad no haya sido, como toda la humanidad hayamos sido hijos e hijas de Dios. Declaración número 2. La palabra nacer de nuevo se refiere a la revelación o al reconocimiento de nuestro origen. Reconocer que Él siempre, o sea Dios, ha sido mi Padre. Se trata de un despertar a esa conciencia o mentalidad, un renacer a algo que antes estaba como dormido o subyacente. Me encantó escuchar al doctor Ben de que en los últimos 2 años Dios le reveló mucho más sobre su corazón paternal, sobre el corazón paternal como Dios. Yo que conozco al doctor Ben en la intimidad, realmente si de alguien descubrí facetas de cómo vibra el corazón de Dios para su pueblo, fue a través de él. Así que es tremendo que Dios esté levantando hombres de Dios y que Dios te empiece a levantar a vos. Seas hombre, seas mujer, seas pastor, no lo seas. Dios te empiece a levantar a cada uno de los que están en esta clase a una revelación mayor, que escuches el latido del corazón de Dios Padre y puedas impartir eso a la gente. Que ya no se trata de hablar de un mensaje o de una religión, o de transmitir algo que conoces, por tu mente o por tu corazón, ni siquiera por eso, sino por una experiencia de corazón a corazón, como Adán, que se comunicaba y tenía intimidad con Dios de corazón a corazón en el ruaj de Dios, al aire, al fresco, a la transparencia, a la vulnerabilidad del día, al espíritu del día. Declaración número 3. Hay gente fuera de una casa de fe, porque se ha apartado, quizás se ha alejado. Hay gente aún lejos de la comunión con Dios y quizás aún apartado de los principios del reino. Sin embargo, Dios Padre los sigue viendo como sus hijos, porque Él los creó hijos desde el principio. Del mismo modo que vemos al padre del hijo pródigo nunca dejar de verlo a su hijo perdido, extraviado, alejado, como quien realmente era, su verdadero hijo. En la mente de ese padre nada cambió, aunque esté lejos, aunque esté cerca, con buenas conductas, con pecado o con buen comportamiento o malo. Siempre fue su hijo. El problema estaba en la conciencia o mentalidad del hijo, no en la del padre. Declaración número 4. Los hijos creados a imagen y semejanza de Dios no dejan de ser hijos por su mal comportamiento. Ahí va ensamblada con la 3. Número 5. Durante el proceso de la creación, la única obra que Dios evaluó y luego aprobó fue aquella que hizo su imagen y semejanza, refiriéndose a ella como muy buena y no solo como buena. Número 6. Dios formó a su hijo, recuerden que todo esto lo van a tener en el manual. Dios formó a su hijo
o sea, al hombre, varón y hembra, como un padre que crea algo delicado, intrincado, especial. Dios es Padre, solo puede crear y formar desde esa concepción, desde esa esencia, la de Padre. Número 7. El verdadero problema con Adán no fue simplemente desobedecer comiendo algo que no debió comer, sino fue alejarse, esconderse, darle la espalda a su padre, por lo cual, por haber entrado el miedo y dejar de oír a su padre, dejar de estar en el latido, atento al latido de su padre, del corazón de su padre. Número 8. Solamente aquellos que realmente creen por medio de reconocer y despertarse a la realidad de Cristo en nosotros, lo cual incluye su total obra consumada en la cruz, les es dado la potestad, dice el apóstol Pablo, la potestad, que es la autoridad, el poder, el exousia, que estudiamos, de convertirse en hijos, no cualquier hijo, hijos huollos. Número 9, la vida de Dios no se trata de hacer algo, sino de ser alguien. Número 10, Cristo ha decretado nuestra identidad de hijos. Vamos al primer subtítulo de la clase de hoy, que le puse este nombre, y que va también relacionado con parte de lo que el doctor Ben va a compartir el día sábado. La gracia la podemos ver desplegada en el corazón paternal de Dios. Yo reflexionaba en esta mañana lo siguiente. Las leyes del reino funcionan, por así decirlo, esto es una forma mía de explicarlo, funcionan al derecho y al revés. ¿Qué significa? Ejemplo, si honrar a Dios con mis finanzas produce resultados de cosecha en mi vida, no hacerlo va a producir una carencia de esa cosecha. ¿Cómo lo aplico esto al tema que estamos estudiando? Si no fue mi esfuerzo ni mis obras las que me calificaron como hijo de Dios, sino que fue su amor y corazón paternal, entonces tampoco la falta de obras o las malas obras me podrían descalificar como hijo. Esto es a modo explicativo más teórico de lo que antes hablamos, de que aunque el hijo pródigo se aleja, para el padre la identidad no cambió. Entonces, si la gracia es la que me califica como hijo y la que me pone en potestad, en autoridad de hijo, no es por nada que yo haya hecho. Si entendemos eso, también tenemos que entender el principio al revés. Que si no hacemos algo, no nos comportamos de determinada manera, no quiere decir que corremos el riesgo o que dejamos de ser sus hijos. Ahora quiero aclarar algo. No estoy de ninguna manera abogando o defendiendo el pecado ni promocionando un evangelio de libertinaje. Jamás haría eso. Todo lo contrario. Si bien Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, dice Gálatas 3:13, y no vivimos bajo el poder de la ley, la dispensación de la gracia en la cual vivimos tiene aún más demandas o más exigencias que en el tiempo de la ley. Por ejemplo, en el antiguo pacto, el acto de adulterio era sumamente condenado. Mientras que en la nueva dispensación de la gracia que la comienza a presentar Jesús, no solo el hecho del acto de adulterio está mal y no es aceptado a los ojos de Dios, sino que el mero desear una mujer en nuestro corazón y en nuestra mente es considerado por Jesús adulterio. No hace falta acto o consumación del hecho. Es más, dice que en el antiguo pacto estaba muy mal tener odio o no amar al prójimo. Jesús sumó algo más y dijo que aquel que odia es considerado como un homicida de su hermano, o sea, provoca muerte al cuerpo de Cristo por el hecho de soltar odio. Miren qué tremendo. No es que la gracia es un camino liviano o un camino de, como decía el doctor Ben, de complacencia, letargo, sucederá, Dios lo hará, alguna vez va a ocurrir. Realmente hacen
bastantes años que tengo el privilegio de conocer al doctor Ben, soy testigo, por experiencia personal, que si hay algo que a él le molesta es el letargo y la complacencia y la liviandad que a veces se encuentra en los líderes, en los cristianos, en la gente. El doctor Ben ama, y Dios ama, a la gente apasionada, como dice el libro de Apocalipsis. Mejor te fuera ser frío que antes que ser tibio, andar en un letargo, querer, no querer, hoy hacerlo, mañana no hacerlo. Necesitamos gente apasionada, llena y vibrantes para Dios. Entonces, ahora vamos a dar un giro. Vamos a ir a algo un poco diferente, pero manteniendo la misma línea de pensamiento. Yo les prometí profundizar sobre el Génesis. La palabra Génesis, o cuando hablamos del Génesis, no estamos hablando solamente del primer libro de la Biblia. En el Génesis, cuando viene Génesis, nos viene quizás la imagen de la creación, la clase de escuela dominical que nos enseñaron a Adán y Eva. Es verdad, pero no solo Génesis es el comienzo de la creación de Dios o del ser humano, sino que es el principio de los principios, me gusta decir a mí, o es el origen de leyes que gobiernan la vida del hombre. La palabra Génesis tiene relación tan tremenda, y esto es lo que me apasiona, con la palabra genealogía. Génesis, genealogía, es origen de las cosas. Vieron que en muchos libros de la Biblia se habla de listados de genealogías muy largos. Una de las razones por la cual vemos listados de genealogías muy largos es porque tenemos un Dios Padre que siempre nos hace que nos remontemos a los orígenes, a los fundamentos. ¿Qué es un padre? Un fundamento, un origen donde se inician cosas. Y Dios es Padre. Cuando sabemos muy bien de dónde salimos, sabemos muy bien de dónde venimos, hay seguridad y hay firmeza hacia dónde vamos. Desde la historia de la filosofía, el hombre se preguntó quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Esas fueron las grandes preguntas de los grandes filósofos. Aristóteles, Platón, Sócrates, todos grandes filósofos quiso saber. Y ahí empezó a investigar y a elaborar sus diferentes teorías. Los que tuvimos la desgracia de tener gobiernos autoritarios y desapariciones de personas, por ejemplo, en Argentina en los años 70, el gran desastre y drama de varias generaciones que no conocieron quizás a sus padres o a sus abuelos, fue que hay un problema de identidad, porque hay un problema de origen. Cuando hay problema de origen, hay problema de identidad, en lo natural y también en lo espiritual. Entonces, Génesis tiene relación con genealogía y, por supuesto, tiene relación con genética. Según la etimología de la palabra, Génesis también tiene que ver con relación con los orígenes. En el sentido moderno está relacionado con la genética o los genes. ¿Quién suelta genes? ¿O quién, por medio de qué se necesita para que se activen genes, para que se compartan genes? Paternidad. Relación con los orígenes, entonces dice. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con todo esto quiero decir que se tiene que encarnar de manera tan segura la verdad que somos imagen y semejanza de Dios Padre, no solo de Dios. Porque debemos seguir erradicando de nuestra mentalidad que somos creación rescatada o pecadores con una segunda oportunidad o rebeldes corregidos o reformados. No se puede reformar al Adán. Al primer Adán no se lo puede reformar. Adán tiene que morir en la cruz. Jesucristo dijo, todo el que quiere seguirme, tome su cruz. La única manera de seguir a Cristo dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué quiere decir esto? Cristo no vino a reformar tu viejo hombre. Cristo vino a matar tu viejo hombre. Por eso el apóstol Pablo decía, cada día muero. Cada día esa tentación de volver a un Pablo religioso, que era Saulo en vez de Pablo, muero a esa. Tomo la decisión de morir cada día, porque el primer Adán debe morir. El postrer Adán, que es Cristo, que es la nueva naturaleza, que es la nueva creación que nos enseña 2 Corintios 5:17, es el que debe estar activo todo el tiempo. Nuestra verdadera sustancia, nuestra verdadero génesis, viene de una fuente llamada pater, padre. Y de esa fuente llamada padre, solo puede ser engendrado hijo. Como bien dice Génesis 1, del 11 al 12.
del cual es total y absolutamente imposible que algo dé vida a otra cosa diferente a su género. Génesis 1, del 11 al 12 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, según su genética, según su naturaleza, según su sustancia, según lo que ese fruto es, va a dar el resultado. Que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol según su naturaleza, según su genes, según su genética, según su simiente. Árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. La semilla de Dios Padre está en vos, porque en vos está su imagen, su semejanza, su genética. Te tenés que despertar a ese entendimiento para poder soltarlo. De eso se trata el Génesis. La palabra Génesis viene del griego origen, creación, nacimiento. También la palabra Génesis, usándola como sustantivo, tiene que ver con principio, con germen, con comienzo. Por ejemplo, alguien podría decir, la capacidad de esta persona es ayudar a todos los que tiene cerca. Es colaborar, es ayudar. Ese es su génesis. ¿Qué quiere decir? Que el origen, que el fundamento que esa persona tiene es hacia la colaboración y hacia la generosidad. Génesis también quiere decir proceso de formación. Y ahí viene la palabra, por ejemplo, que se usa en ciencia, endogénesis. Bueno, tenemos al doctor Chazarreta que sabe mejor que esto y cualquier médico, que tiene que ver con la división de una célula. O también está la palabra orogénesis, que tiene que ver con la parte de la geología que estudia la formación de montañas. Génesis, creación, pero también Génesis, formación. ¿Qué está haciendo Dios en nosotros? Formando, haciéndonos ver la luz y la revelación de Cristo en nosotros para que soltemos al Hijo Huoyos. Él nos ha adoptado, nos ha posicionado, nos ha dado la exousia, el poder, la autoridad de soltar ese Génesis, ese generar hijo a través nuestro. En el término de Génesis está implícito no solo el nacimiento, sino la formación de algo. Del latín Génesis, generación, nacimiento. O origen, creación, o también nacer. Está relacionado también con raza o con descendencia. Y ahí derivan también verbos como dar a luz o verbos como engendrar, los cuales se refieren a la procreación y a grupos familiares y tribales. Génesis, generación, general. Ahora, la pregunta reflexiva es esta. ¿Cuál es nuestro Génesis? ¿Cuál es el Génesis? ¿Cuál es el origen que estamos reconociendo? ¿Son las teorías del mundo? ¿Son las teorías del sistema? ¿A dónde acudimos a tomar nuestra fuerza, nuestra identidad? ¿A dónde buscamos? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde está orientada nuestra mirada? ¿Cuál es nuestro Génesis? El libro de Génesis 1, 26 al 28 nos habla de que nuestro origen está fundamentado en una bendición tremenda que Dios dejó, que le podríamos llamar un envío, un mandamiento apostólico, que Dios mandó al hombre, al ser humano, desde el principio, desde que fue creado, a enseñorear sobre la tierra, sojuzgarla, someterla, o sea, liderar en la posición que le toca acá, en el ambiente y en la esfera que le toca gobernar, multiplicarse. Cristo, que es la palabra junto al Padre y junto al Espíritu, que operó en el Génesis, en la creación de todas las cosas, nos hace nacer a esta nueva vida. ¿Qué quiere decir? Que genera esa nueva vida en nosotros, nos forma, nos engendra. Nuestro verdadero Génesis tiene que ver con lo que ocurrió desde el principio y no con, o sea, nuestro verdadero Génesis es antes del pecado, antes del árbol y antes
del fruto. El inicio o génesis de las primeras cosas o de las primeras leyes lo vemos desde el primer libro de la Biblia. Ahí vemos inicio de padres e hijos, concepto de familia, concepto de matrimonio, ley de siembra y cosecha, el primer diluvio, tantas cosas, tantas leyes, tanta sustancia que se inicia ahí en el libro de Génesis. Y también, por supuesto, en el Génesis vemos mucho de la paternidad de Dios. Por ejemplo, al ver cómo Dios trata a su hijo Adán, que como dijimos en la clase pasada, según Lucas 3:38, Dios lo considera Adán su hijo. Luego de que él peca, a veces la mejor manera de ver cuál es la relación de un padre con un hijo es cuando el hijo metió la pata, decimos en Argentina, se equivocó, pecó, decimos en los ambientes cristianos. El problema más grave o la raíz del problema de Adán no fue tanto el hecho o el acto. El problema que Dios tenía no era tanto, repito, no era tanto el hecho en sí o el comportamiento que tuvo Adán, sino que fue un problema de identidad. Y declaramos y afirmamos en la clase pasada que en realidad el pecado en sí es una distorsión o una corrupción de nuestra identidad en Dios. Adán se confundió, se olvidó, dejó de estar atento a su verdadera identidad de hijo. Tuvo miedo por pecar y se escondió. Los problemas de identidad causan miedo, causan ansiedad, causan inestabilidad. Pero Dios, dice el apóstol Pablo a Timoteo, no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amor, Dios es Padre. Poder, la exousia. Nos da el poder, la potestad de ser hechos hijos. Y dominio es la autoridad que Él nos dio desde el principio. Es inevitable estudiar identidad si no estudiamos también paternidad y viceversa. De hecho, lo que forja la identidad de un hijo es la imagen y el funcionamiento y la gracia del padre sobre ese hijo. Deberíamos preguntarnos de dónde venimos. O deberíamos preguntarnos cuál es nuestra genética, cuál es nuestro génesis. Conocer más sobre nuestro génesis, sobre nuestro origen, va a afirmar más nuestra identidad. No somos pecadores salvos por gracia. No somos religiosos que intentan acercarse a Dios. Somos hijos que aún antes de fallar, miren qué interesante esto, aún antes de fallar, Dios ya había provisto la salida conforme lo hace y lo dice. En toda prueba Dios hace esto. Dios enseña en 1 Corintios 10:13 que antes de que venga la prueba o la tentación, Él ya tiene la salida. Y aún antes que Adán pecara, Él ya tenía el cordero que había sido inmolado desde el principio del mundo, conforme dice Apocalipsis. Aún antes del hombre pecar, el cordero fue inmolado desde el principio. Es decir, ya estaba provista la solución antes que aún el hombre fallara. También junto con la pregunta, ¿cuál es nuestro génesis? Al preguntar cuál es nuestro génesis, tenemos que preguntar cuál es nuestro padre. El otro día uno de mis hijos pequeños decía, pero todos somos de Adán, todos venimos de Adán. Sí, en la carne, en lo natural, venimos de Adán. Pero debo reconocer que hay una paternidad superior a la de Adán. Debo reconocer mi origen mucho antes de Adán. Mi origen está en Dios. Porque dice el libro de Hechos, que en Él somos, en Él nos movemos, a Él vamos. Adán no nos puede condicionar, predeterminar. Algunos dicen, uy, dura es la carne, las artimañas de la carne es algo tremendo, la vieja naturaleza. No le demos lugar, poderío a Satanás que no le pertenece. El diablo solo puede tener poder sobre nuestras vidas cuando somos verdaderos, cuando entendemos que somos el hijo o hijos de Dios. Solo el diablo tendrá poder sobre tu vida cuando se lo permites. Por eso, hasta que no hubo un permiso y hasta que no hubo un quebrantamiento de la cerca espiritual que habría sobre Job, no pudo tocar el diablo la vida de Job. Hubo un permiso ahí, una prueba que Dios permitió, pero Dios ha acercado tu vida a través del nuevo pacto, a través de la gracia, y no puedes permitir que pensamientos derrotistas, pensamientos ligados a la paternidad de Adán, te condicionen a no ver por encima a alguien que está por encima, que es nuestro Padre Dios. El otro día hablaba con alguien
y me decía algo hermoso que lo dijo un niño, una niña. Y a veces en la simpleza de los niños veo revelación. Y esta niña tenía un inconveniente, una situación crítica con sus padres, una situación entre la vida y la muerte, y le decía a su madre, igual padre, vos, madre, vos, padre, en realidad todo es, en realidad el verdadero padre mío es Dios, le decía la nena. Y es una realidad, si bien son importantes nuestros padres y madres naturales, lo más importante y la seguridad más grande que tenemos que tener, y a quién debemos mirar, que es nuestro génesis, nuestro origen, y que de él venimos, y que a él imitamos, y que a él reflejamos, y que a él expresamos, y que a él manifestamos, es Dios. Ni siquiera tu cultura o de qué familia vienes, si vienes de familia italiana, judía, o si vienes de familia más tímida, más extrovertida, de más plata o de menos plata, tu verdadero origen, tu verdadero génesis, debes siempre mirar a aquel que te engendró mucho antes que tu padre y de tu madre. Mucho antes, Él te formó y te ideó y te pensó, que es Dios mismo. Por eso me encanta, David dice, tu embrión vieron mis ojos. O sea, había una conexión entre tú como embrión y Dios, aun que los ojos de tu madre y tu padre te hayan visto porque estaba dentro del vientre de tu madre. Por eso Colosenses dice poner la mirada arriba. Nuestro afecto es esa mirada en el original, nuestro corazón. Y por eso también dice que el reino tiene que estar primero, aún por encima de padre o madre. Dice, Jesús también dijo, aquel que dejare padre, madre, casa, hermanos, va a ser recompensado 100 veces más en esta vida. Pero aquel que dejare, aquel que pusiere. O también dice, debemos amar menos, dice otra versión, a padre, madre, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que amarlo a Dios, amarlo más a Dios, poner por encima a Dios. El otro día hablaba con una persona y esa persona me decía, no sé qué le pasa a tal, que pone a su hija en primer lugar y todo para su hija, parece que no, lo primero tiene que ser siempre Dios, lo primero tiene que ser siempre el reino. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿qué estamos generando? ¿A qué cosas, mejor dicho, miren, preste bien atención a esto. Cuando yo pregunto, ¿qué estamos generando? Lo que en realidad quiero intentar hacerte reflexionar es, ¿a qué cosas o a qué espíritu le estamos dando impulso por medio de nuestra fe y de nuestras acciones? Aquello a lo cual le dediques tu energía, tus fuerzas, tu amor, tu pasión, tu tiempo, importantísimo, tu dinero, aquello que inviertas quiénes sos, tus dones, tus talentos, a eso que lo haga, a eso que le pongas, le vas a dar impulso en tu vida, sea lo bueno o sea lo malo. Por eso, no sé, tenemos en Argentina el gran ejemplo, por ejemplo, en el deporte es Messi. Dedicó su vida a eso. ¿Qué logró? Ser primero en el mundo. ¿A qué le estamos dando impulso en nuestras vidas? ¿En dónde estamos invirtiendo nuestro dinero, nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, nuestras ideas? Mira, si hay algo a lo que le dedico, abro mi corazón ahora, es a la escuela, es a la enseñanza. La enseñanza me apasiona tanto, me apasiona tanto estar con cada uno de ustedes que me podría quedar hasta cualquier horario charlando sobre la palabra y me encantaría abrir los micrófonos, que ya lo vamos a hacer durante el año, y que cada uno de ustedes comparta, ya lo vamos a hacer. Estamos viendo cómo, porque estamos con cantidad de gente como nunca antes, tenemos que ver cómo hacerlo. Quizás nos dividamos en grupos, etcétera, pero lo vamos a hacer. Samantha lo prometió antes y lo vamos a hacer. Quiero escucharlos a ustedes, la revelación que ustedes están teniendo, el crecimiento, que ustedes también me enseñan a mí y me imparten a mí. Me podría quedar horas con ustedes compartiendo la palabra, porque he decidido poner mi pasión aquí. El otro día en mi casa de fe les decía, he empezado el gimnasio, fui casi todos los días de la semana. No hay día que vaya al gimnasio, estoy haciendo ejercicio y pensando en una revelación, en algo para hacer en la escuela, en algo para soltarles a ustedes, porque está puesta mi energía en esto, mi pasión. Entonces a esto le doy impulso. ¿Cuál es tu génesis? ¿A qué le estás dando de tu genes? ¿A qué estás invirtiendo de tu semilla? Porque genes es semilla. ¿A qué le estás dando impulso en tu vida? A pensamientos raros, a pensamientos que tienen que ver con la carne, la locura de la carne. El apóstol Pablo dijo, aquellos que siembran para el espíritu cosecharán vida eterna, pero aquellos que siembran para la carne cosecharán corrupción. Ojo, ¿a qué le estás dando impulso? ¿Qué estás permitiendo generar? Porque lo que permitas generar a través de tu vida van a ser impactadas tus generaciones. Yo puedo ver personas que se afirmaron tanto en la fe
aún quizás no con tanto conocimiento, no necesariamente con tanto conocimiento, pero con pureza en la fe, abuelos míos, bisabuelos míos, antepasados que yo veo, tíos que conozco, de antepasados, de bisabuelos, que se afirmaron tanto en la fe, aún con revelaciones simples, pero con un conocimiento de la verdad de Dios, de la pureza de Dios, de la integridad de Dios, de la santidad de Dios, que veo que luego eso fue impartido a generaciones que lo siguieron, a hijos, a nietos, a bisnietos, porque es algo que ellos generaron. Fue una genealogía, fue una descendencia que ellos garantizaron por medio de que eso, que eligieron un día a qué darle impulso. Siempre cuento ese chiste, tengo una tía de mi mamá que ya partió con el Señor, que casi llegó a los 100 años el año pasado, el doctor Chazarreta la conoce, que mi mamá siempre me cuenta, cuando se quedaba, era tan fanática en el buen sentido, tan apasionada por Dios, tan comprometida por el reino, que en ese tiempo eran pastores, no tenían auto, y mi mamá se quedaba a dormir en la casa de ellos, y dice que los días de lluvia, si algún hijo quería faltar, porque ¿qué cristiano no faltó un día a la iglesia por lluvia? Yo no, pero bueno, algunos son tentados a faltar, y esta tía, que fue madre de pastores, le decía, ¿qué son, de cartón? ¿Se van a derretir con la lluvia? ¿Se van a mojar y no van a servir más? Y todos tenían que ir a la iglesia igual. ¿Cuál es tu génesis? ¿Qué estás generando? ¿Qué estás impartiendo? ¿Qué estás impulsando? Deberíamos preguntarnos, repito, ¿qué estamos generando? ¿A qué cosas o a qué espíritu le estamos dando impulso por medio de nuestra fe y por medio de nuestras acciones? Esto nos lleva a pensar y a sentar bien firme, ya estamos llegando al redondeo, que todas nuestras enseñanzas y predicaciones, sobre todo aquellos que somos líderes, escuchen, creo que les va a servir esta sugerencia, este principio. Todas nuestras enseñanzas y predicaciones que no tengan el propósito de generar o formar la porción de Cristo dentro del cuerpo, primero dentro de nosotros y dentro del cuerpo, son solo entretenimiento. Vuelvo a preguntar, ¿qué estamos generando? Nuestro entendimiento sobre nuestro origen, el Padre que nos engendró, que nos generó, la dimensión donde fuimos gestados, tendrá un efecto directo en nuestra manera de pensar y, por supuesto, de vivir. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Todo se trata de Él. Ahí en las diapositivas vamos a ver Romanos 8:15 en la versión de Mirror, que es una genialidad, que dice de la siguiente manera: la esclavitud es un pobre sustituto. Un sustituto es un reemplazo. Vamos a ver que Samantha nos publica Romanos 8:15. Repito, Romanos 8:15 dice, la esclavitud es un pobre sustituto, un pobre, un paupérrimo, un miserable reemplazo para la condición de hijos. O soy esclavo o soy hijo. Es uno o el otro. Uno reemplaza al otro. No pueden estar los dos. Y sigue explicando la versión de Mirror. Son opuestos o son enemigos. Uno lidera por la fuerza, a través del temor, o sea, la esclavitud, mientras que la condición de hijos responde afectuosamente ¿a quién? ¿Al pastor? ¿A quién? ¿A la institución? No. Responde afectuosamente a Abba Padre. La religión funciona por temor. Si pecas, hay castigo. En Deuteronomio 28 hay una lista de maldiciones, pero no nos olvidemos, están bajo la ley. Y Gálatas 3:13 dice, Cristo, diapositiva también creo que hay, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros, porque está dicho que todo aquel que es colgado en un madero es hecho maldición. Cristo se hizo maldición para que nosotros no tengamos que vivir bajo las leyes o bajo el gobierno o la operatividad del tiempo de la ley. La segunda parte de Romanos 8:15, según la Biblia de Mirror, la proyectamos, dice, no somos esclavos de un capataz o de un jefe cruel, sino que somos dotados del espíritu de hijos, participando en el tierno afecto de papá sin reserva alguna. No tengo tiempo, pero se las leería 10 veces por lo menos. Cuando la tengan en el manual, repítanla. Estamos participando, somos como hijos participantes del tierno afecto de nuestro Padre sin reservas. Versículo que sigue, Romanos 8:16. El Espíritu Santo entrelaza nuestro espíritu, conecta, entreteje, entrelaza nuestro espíritu, resonando incansablemente
Dentro nuestro, ¿qué hace resonar? Esto me toca muy profundamente. ¿Qué hace resonar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Hijo. En otras versiones también lo habla así. Respaldando la paternidad de Abba Padre. El Espíritu Santo es el que respalda la paternidad de Dios en nosotros. Hay un respaldo impecable e infinito. Hay un testimonio interno y conjunto que tenemos como cuerpo. Entonces, la condición de hijo no es algo que imaginemos, sino que es el mismo tema del misterio de Dios revelado dentro de nosotros. Primera Juan 5:9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es más grande. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El testimonio del Espíritu, que a tu espíritu le da seguridad y clama, Abba, Padre, dentro tuyo. El Espíritu Santo dentro tuyo es el que te da la certidumbre, la certeza de que eres hijo de Dios. El Espíritu Santo respalda en nosotros lo que nos sucedió cuando Jesús murió y resucitó. Y ahora hace un eco desde adentro de nosotros, clamando, Abba Padre, Papito querido. Para que de esta manera poder sellar nuestro estado, nuestra condición de hijos. Para eso Dios ha comisionado al Espíritu de hijos para que resuene el eco de Abba Padre dentro de nuestro corazón. ¿Cuál es el verdadero significado de Abba? Que la mayoría de ustedes calculo que lo saben. La palabra Abba viene de la palabra aramea padre o papá. En el Nuevo Testamento aparecen los siguientes versículos. Por un lado, Marcos 14:36, que dice, y decía Abba, Padre. Todas las cosas, dijo Jesús, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino tú, en Getsemaní. Él aceptó la voluntad de Abba, la voluntad de su padre, aún a expensas de tanto sufrimiento que le sobrevenía como hijo. Un hijo está entregado a las manos de su padre. Un hijo está rendido a las manos de su padre, aún cuando quizás haya prueba o sufrimiento. Luego también tenemos Romanos 8 del 15 al 17 y elegí la versión del mensaje que me pareció muy interesante. Dice así, Romanos 8, 15 al 17, esta vida de resurrección que recibimos de Dios, Dios Padre, no es una vida tímida, inclinada a la tumba, sino que es una vida venturosamente expectante, que saluda a Dios con una expresión de niño. Tenemos que ser como niños para entrar al reino. Como un niño le dice a su padre, ¿qué hay de nuevo, papá? El Espíritu de Dios toca nuestros espíritus y confirma quiénes realmente somos. Sabemos quién Él es y sabemos quién somos nosotros. 2 puntos. Padre e hijos. Y sabemos que vamos a obtener lo que viene a nosotros. Una herencia increíble. Atravesamos exactamente lo que Cristo atraviesa. Si pasamos tiempos duros con Él, entonces ciertamente vamos a atravesar los buenos tiempos con Él también. Acá Getsemaní, como hablábamos recién en Marcos, es un símbolo de una entrega amorosa, sin reservas, de un hijo a los brazos y voluntad de su padre, por medio de una acción sacrificial. En cada caso, vimos que la palabra padre está acompañada también de la traducción griega, que es Abba o pater. En la Vulgata latina se traduce Abba pater, y en la versión inglesa, Abba padre. Bueno, en la versión en español, porque lo traduje yo, Abba padre o Abba papito. En la Biblia la frase Abba padre se usa para explicar la relación con Dios, gracias a nuestra fe en Jesucristo y a la obra del Espíritu Santo. En Romanos 8:15 se dice que el espíritu de adopción, es lo que leímos antes en la versión de Mirror, permite clamar a Dios como los niños pequeños claman a su Padre amoroso. Nosotros, en América Latina, solemos usar esto de Abba diciendo papito, papá. Algunos dicen papucho, depende del país. Es una relación de intimidad tierna entre un padre y un hijo. Un hijo que reconoce a su padre, un padre que tiene los ojos puestos sobre su hijo.
No se podrá ver la verdadera manifestación de los hijos de Dios sin una precisa revelación de quién verdaderamente es Dios en su plenitud de carácter paternal. Dios es más que un soberano, Dios es más que un creador. Desde el comienzo de la creación se muestra a sí mismo como mucho más que un creador. Cuando alguien crea algo y lo hace a su imagen y semejanza, es decir, hace una réplica de sí mismo, una manifestación, una expresión de sí mismo. A ese creador no se lo puede llamar meramente creador, sino padre, pater, origen, fundamento. Porque es a un hijo a quien se le considera la simiente o la extensión de ese padre. El primer hijo o primer Adán falló, mientras que Cristo, el postrer Adán llamado en la Biblia, el hijo ungido, el enviado del Padre, solucionó esa frustración antes aún que ocurriera. Él, Cristo, restauró nuestra identidad perdida de hijos. Por eso Apocalipsis 13:8 dice, el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, antes que Adán fallara. El Cordero fue inmolado desde el principio. Como padre, en su carácter de padre, él tiene todo solucionado aún antes que ocurra. Nada se le puede ir de su control. Base bíblica para reforzar nuestra identidad y con esto vamos cerrando. Romanos 8:20, en la versión de Mirror. Dice de la siguiente manera: toda criatura quedó sujeta a una vida de frustración y vanidad, perdón, toda criatura quedó sujeta a una vida de frustración, de vanidad y futilidad, algo inútil. ¿Debido a qué? A una identidad perdida. No dice debido a que Adán comiera la manzana o la fruta o lo que sea. ¿Ven como lo que se le explicaba antes? El gran problema, un problema de distorsión o corrupción de la identidad. El mundo quedó sujeto, toda criatura, la creación quedó sujeta a una frustración por una identidad perdida. La creación de manera involuntaria, o sea, sin quererlo, cayó presa, cautiva, de un patrón mental impuesto sobre todos, no sobre uno. Aún dentro de este crudo ambiente, la esperanza prevalece. Versículo siguiente, Romanos 8:21. El famoso versículo que todos ustedes conocen, pero en otra versión de Mirror, que es una versión muy fresca porque es una traducción muy nueva. Con ansiosa expectativa, toda creación anhela ser soltada de la esclavitud de su existencia agotadora, perecedera, atrapada de un tiempo frágil de la gloria que se desvanece, en la gloriosa libertad de descubrir su verdadera condición. ¿Cuál es la verdadera condición? Ellos son en realidad hijos y no meras criaturas de Dios. Acá está lo que venimos desarrollando en toda esta escuela de verano. Romanos 8:28 dice, mientras tanto sabemos que el amor de Dios causa que todas las cosas contribuyan para nuestra ventaja. Me encanta esta frase y con esto termino. Aunque me quedaron cosas por ver, las vamos a ver durante el año. Porque de esta escuela de verano creo que van a soltarse otras enseñanzas. No quiero extenderme más en el tiempo porque les tengo que compartir algunos anuncios rápidos. ¿Cómo termina Romanos 8:28 según la versión de Mirror? El plan maestro de Dios, su plan maestro, es anunciado en nuestra auténtica identidad. Qué tremendo. No dice que el plan maestro, la idea de Dios, lo que Dios en su ingeniería planificó, se anuncia en un púlpito, o en un mensaje, o en un libro, o en una plataforma, o en una escuela bíblica, o en un instituto, o en una denominación. Realmente el plan de Dios es anunciado en nuestra auténtica identidad, en la pureza de ser hijos de Él, de conocer que somos hijos, de pensar como hijos, de vivir como hijos, porque hemos conocido a nuestro Padre. Vamos a orar muy rápidamente porque quiero sellar esta palabra con lo siguiente. Dios, gracias por este privilegio de estar unidos en un mismo espíritu y te pedimos humildemente todos, te pedimos, Padre amado, que esta hermosa semilla de forjar tu identidad en nosotros como hijos pueda ser sustentada todo el tiempo por reconocer a nuestro Abba, por reconocer a nuestro origen.
Gracias por el doctor Ben en nuestro medio, y gracias por todos los que vamos a escuchar y verlo el día sábado, y aún los que están muy a la distancia y no pueden venir, que lo verán por streaming o luego en YouTube. Gracias, Padre, porque viene un tiempo nuevo, que es el tiempo de conocer a Dios Padre como nunca antes. Amados hermanos en la fe, amados consiervos, amados pastores, gracias a todos por estar tan fielmente en esta clase de hoy y en toda esta escuela de verano que lamentablemente ya se terminó, pero tenemos muchas ganas de empezar un año con muchas fuerzas. Les dejo una frase hermosa que el apóstol Pablo dijo, yo quiero intentar eso también. Creo que se lo dijo a los Corintios, ahora me olvidé, pero creo que fue a los Corintios. Dijo que los amaba tanto, lo estoy parafraseando, que amándolos más, yo soy amado menos. Y procuro que eso sea generado a través del servicio que tenemos en la escuela. No estamos acá para proclamar y levantar el nombre de nadie, estamos para proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué somos? Siervos de ustedes. Y nos gozamos porque ustedes nos dan el privilegio cada lunes de servirles la mesa de la palabra. Cuesta. Me encanta cocinar, pero creo que esto de enseñar la palabra me está costando más que preparar ricas comidas. Y esta escuela de verano la transpiré, Samantha, pero estoy contento porque les compartí esta mesa. Y ahora los desafío a ustedes, a los que son líderes, a los que son pastores, a los que son hermanas en la fe, aquellas que invitan a sus vecinos. Mira, después de hoy mismo, mañana, pasado, la semana que viene, con alguien tenés que compartir las revelaciones que escuchaste. Compartirle el link de estas clases, o vos misma compartir, o vos mismo compartir. Si tenés púlpito, si no lo tenés, mandar un mensaje, mandar algo. Hay gente, el otro día alguien me dijo, hizo un tour. Un domingo alguien, Samantha, me compartió, fue a la casa de este, fue a la casa del otro, y le fue compartiendo su experiencia con la palabra y en la escuela. De eso se trata la escuela, que la palabra fluya. Y ahora vos te convertís en un heraldo. Y al convertirte en un heraldo te volvés alguien muy generoso en tu espíritu, soltás algo precioso y servís al reino de esa manera como nosotros te hemos servido a nosotros. El que de gracia recibió, de gracia debe dar. Ahora tienes una gran responsabilidad. Yo te enseñé, ahora debes enseñar a otros. Porque la palabra de eso, ir por todas las naciones y enseñar las verdades del reino. Me voy, pues si no termino más. Chau Costa Rica, chau Panamá, chau Argentina, todos los puntos de Argentina, Bolivia, Perú, todos los que están conectados, Chile, a todos los países y provincias. Nos vemos el lunes que viene en el inicio de la escuela, de las escuelas nivel 1. Hay muchas sorpresas más para este nivel 1.